que ustedes cuenten con que tienen ese espacio para hacer consultas, ¿sí? Como dice el profe, si bien la cátedra es sobre acondicionamiento natural, saliendo un poco de lo que serían las estrategias para calefacción y estrategias para enfriamiento, vamos a ver algo de normativas y vamos a ver algo de iluminación natural. Por eso, bueno, acertadamente Juan Carlos les dice que es arquitectura bioclimática más que solo acondicionamiento. Bueno, creo que nada más, no sé si quieren hacerme alguna consulta, es muy breve lo que les he dicho, pero estamos abiertos. Bien, si no seguimos. Yo sí. ¿Va a haber algo en el aula abierta? No sé si dijo algo del aula abierta. O sea, bibliografía Le o vamos algún a ir material. subiendo el material. Yo tengo un par de libros en PDF, que eso se los voy a subir. No se Estaba escucha pensando... bien. ¿No? ¿Ahí me Ahora, escuchan? ahora sí, sí. Les iré subiendo algunos videos también, pero bueno, obviamente los videos es como un anexo, tienen que leer y, digamos, profundizar sobre los temas en bibliografía. En el aula les vamos a estar subiendo, tanto el profe como yo, el material de apoyo, ¿sí? Bien, gracias. No hay por qué. El tema, bueno, les hago hincapié nuevamente en las clases de consulta, ténganlas en cuenta, vayan al día, ya que son 8 semanas. Por ahí somos reiterativos con esto, pero de verdad que es una materia, en realidad son 2 materias que ya está conglomerada en una, y bueno, con esta situación de reducir las cantidades de semanas de clase, hay que ponerle más empeño. Bueno, como decía el profe, 4 clases vamos a ver todo lo que es arquitectura bioclimática, que va a ser todo octubre y el 4 de noviembre, y luego termina el profe con noviembre hasta el 2 de diciembre que terminan las clases, ¿sí? Los objetivos de la materia básicamente es que ustedes puedan desarrollar capacidades para resolver de manera sustentable las instalaciones convencionales y las instalaciones para un acondicionamiento natural de los edificios. Ya vamos a ver bien, empezar a adentrarnos de qué se trata. Bueno, el cursado es obligatorio, la idea es que estén presentes porque justamente pueden salir de las dudas en esta virtualidad online, si se quiere. Ahí están los días de consulta míos y del profe. Trabajos prácticos, bueno, como dijo el profesor, vamos a dar 2. Vamos a ver si podemos trabajar algún trabajo integrado. Esto lo hacíamos en otros años, pero bueno, este año, por razones conocidas, se ha complicado un poco. Bueno, el trabajo práctico integral era una vivienda donde ustedes debían resolver la parte de arquitectura bioclimática en conjunto con las partes de las instalaciones convencionales. Estos son ejemplos de trabajos a los que se ha llegado años anteriores, ¿sí? Un análisis del lugar, ya vamos a ver por qué es importante, y bueno, diferentes estrategias y diferentes resoluciones. Acá está la parte de la bibliografía obligatoria, ¿sí?
de la parte de arquitectura bioclimática y parte de la bibliografía complementaria. Escúchenme, me está diciendo que quedan unos minutos para que esto se corte. 10 minutos. Yo les voy a copiar ahora mismo en el chat. Espérenme que lo encuentre. Acá está el chat. Les copio. Ahí está. Cópienlo. Ahí se los mandé. Ese es el ID para la reunión que sigue, que ya voy a ser administradora yo, así lo liberamos a Juan Carlos, ¿sí? Mientras tanto, seguimos. Recuerden que cópienlo ahora porque si no después no van a tener de dónde copiarlo. Bien, seguimos entonces. Bibliografía de lectura obligatoria y bibliografía complementaria. Parciales van a haber dos. Uno cuando terminemos estas 4 clases mías y el segundo cuando terminen las 4 clases del profe. Vamos a informarles bien la metodología, cómo lo vamos a hacer. Alumnos regulares, bueno, como en el cursado normal, quien tenga el 80% de la asistencia, tienen que aprobar los parciales con más de 6 y los prácticos igual. Y la diferencia con el alumno libre, cuando tengan que hacer el examen final, es que el alumno libre tiene que presentar la carpeta de trabajos prácticos completa, ¿sí? Porque puede ser una situación por la que haya quedado libre, la falta de los prácticos, y además preparar un tema que se va a asignar por la cátedra. Bueno, habiendo dicho eso muy resumidamente, ya, a ver, bueno, quedan 7 minutos, vamos a aprovecharlos. El acondicionamiento natural, como les decía, es utilizar todo lo que sería el clima, ¿sí? que nos rodea, todas las condiciones climáticas, las condiciones del lugar, para poder climatizar pasivamente un edificio. Ya más adelante lo vamos a ver, pero vamos a empezar a hablar de que con lo que son las estrategias de acondicionamiento natural, o acondicionamiento climático ambiental, ustedes pueden corregir las condiciones adversas que tiene un clima dentro de lo que es un edificio, ¿sí? O, mejor aún, no generarlas, ¿sí? No generar dentro de un edificio más calor que el que tengo afuera, no generar dentro de un edificio más frío que el que tengo afuera, y así sucesivamente. Entonces, nos vamos a empezar haciendo 5 preguntas. ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Qué? ¿De qué es lo que me valgo? ¿Sí? ¿Con qué puedo empezar? ¿Y cómo lo hacemos? Entonces, primero vamos a usar estos últimos minutitos que nos quedan para que ustedes, el que se anime, me conteste esta simple pregunta. ¿Qué hace un arquitecto? Ustedes ya han transitado 1 año y medio de la carrera, ya calculo que tienen alguna idea un poco más acabada de que cuando entraron a la carrera. ¿Qué piensan que hace un arquitecto? Así, en pocas palabras. ¿Responde a una necesidad? ¿Qué más? ¿Cuál sería la necesidad básica a la que nosotros respondemos? Crear El espacios. habitar. Habitar, exacto. Crear espacios para habitar, ¿sí? Entonces, tan básico como eso, pero nosotros, cuando hacemos eso, cuando creamos estos edificios para que ese ser humano los habite, ¿sí? También vamos a determinar los límites de ese espacio con una afuera, ¿sí? Esos límites que nosotros determinamos de acuerdo a la forma, de acuerdo a la materialidad,
de acuerdo a una estética, ¿sí? Nos van a determinar diferentes tipos de calidad de nuestros edificios. Una va a ser la calidad térmica, ¿sí? Otra la calidad lumínica y otra la calidad energética. ¿Y por qué es importante que nosotros tengamos en cuenta esto? Ustedes consideren que por estudios de investigación está comprobado que el hombre pasa el 80% de su vida en espacios cerrados, ¿sí? Si contamos esta pandemia, por ejemplo, mi hija de 1 año lleva hoy día más de la mitad de su vida en un espacio cerrado, ¿sí? Entonces, por ahí tenemos que tener en cuenta cuánto nosotros vamos a determinar la calidad térmica, lumínica y energética a la que se van a ver afectados nuestros clientes, nuestros usuarios, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste esto y por qué es importante? Porque yo, por ejemplo, con una determinada materialidad, supónganse en Mendoza o en Formosa, ¿sí? Yo puedo hacer que en Mendoza una familia que habita una vivienda que yo diseñé con una determinada materialidad viva relajadamente en confort térmico. Pero esa misma materialidad, si yo no la pensé y la puse tal cual, la estudié y la diseñé para Mendoza, la coloco en Formosa, voy a lograr que esa situación térmica pueda llegar a ser muy mala. Entonces, con las mismas decisiones en diferentes lugares, voy a tener una calidad tal vez buena y una calidad mala, desde el aspecto térmico, ¿sí? Y ustedes tienen que tener en cuenta una cosa. El ser humano, desde que se conoce, está en busca de su confort, ¿sí? Cuando este ser humano aún no construía ese hábitat por sus medios, buscaba cuevas. Y en esas cuevas, ¿qué es lo que hacían? Prendían fuego para poder calentarse, para poder mirar, para poder visualizar lo que tenían en su entorno inmediato, ¿sí? Entonces, desde ese hombre hasta el día de hoy, lo que nosotros no podamos responder desde nuestro diseño, desde nuestra forma natural de entender nuestro entorno, el hombre que usa ese espacio lo va a compensar con energía, ¿sí? Si yo le voy a dar a una persona un espacio muy frío, no en verano, sino muy frío en invierno, esa compensación para poder estar esa persona en confort, porque va a buscar el confort, la va a hacer con energía, ¿sí? Entonces, ahí vemos cómo la parte lumínica lo mismo, ahí vemos cómo estos tres componentes se van a unir y quién es el responsable de eso. Si ese edificio tuvo un diseño, el responsable de eso es el profesional a cargo de ese diseño, ¿sí? Que no es solo el diseño estético, sino va a conllevar el diseño estético, el diseño de la materialidad, el diseño de las aberturas, el diseño de las orientaciones, etcétera, etcétera. Ya lo vamos a ir viendo, ¿sí? Bien, entonces vamos a terminar, les voy a leer esto, que dice: las decisiones que dan forma a estos espacios son las que el arquitecto va a tomar en las fases iniciales del proyecto, ¿sí? Esas decisiones, después lo terminan de leer ustedes, pero son las que van a determinar esas tres calidades del proyecto y, consecuentemente, la calidad que tenga de vida el usuario de nuestros edificios. Bueno, ya tenemos un poco menos de 1 minuto. Si quieren salirse de
Porque bueno, ya, primero que nada les pido disculpas, fue un error mío. Con la hora de la otra reunión. Bueno, habíamos quedado en esto, básicamente, que la responsabilidad grande, ¿no? Que tenemos cuando nosotros diseñamos, creamos un espacio para ese hábitat del que hablábamos, ¿sí? Entonces, más allá de la responsabilidad que tenemos, de la que ya estuvimos hablando, vamos a hacer énfasis en justamente en que estamos y seguimos atravesando una crisis energética, ¿sí? Fíjense en este diagrama, fíjense cómo el consumo energético, bueno, baja en las crisis, así que obviamente en este momento ha bajado y empieza a subir cuando el país empieza a repuntar. El problema, fíjense que en general en Sudamérica, Argentina está como el tercer consumidor de energía. Esto años atrás nos llevó a exportar cierto tipo de energía primaria, ¿sí? Que era el gas. Luego se hicieron inversiones a un elevado costo para el usuario, ¿sí? Con esto de las que le llamaban el blanqueo de las tarifas, o bueno, como uno le quiera denominar, pero fue que esos costos que se trasladaron al usuario permitió que se volviera a producir energía y que tuviéramos que dejar de exportar energía. Hoy en día, y empezáramos que dejáramos de importar y pudiéramos empezar a exportar. Hoy en día no se habla mucho de la energía a nivel país, pero tengo entendido por personas que están trabajando en empresas de energía, que bueno, ha bajado, obviamente, ya hoy en día no es una situación solamente del país, sino por esta situación global de la pandemia, han bajado nuevamente las inversiones, entonces, bueno, es muy probable que volvamos a tener que importar, ¿sí? Las fuentes primarias de energía y poder empezar a tener problemas con el suministro, ¿sí? Bueno, pero más allá de este paneo energético, sí tenemos que tener en vista que si nosotros decidimos irnos mañana no porque no hay vuelos, pero el año que viene irnos a trabajar a Europa, a Estados Unidos, a Chile, a Brasil o a donde vayamos dentro de lo que es el globo terráqueo, es una situación que tenemos que mirarla, ¿sí? Fíjense, fuentes primarias de energía, esto es a nivel mundial. Fíjense la Argentina. Su fuente, su base primordial de energía primaria está sentada sobre el gas y el petróleo, ¿sí? Bien, ustedes me van a decir, bueno, ¿qué problema hay con eso? Hay dos problemas. Uno, que son, como ustedes ya saben, son fuentes primarias agotables, ¿sí? Y otra, esto lo ven después, que más allá de que sean fuentes primarias de energía agotables,
esas dos fuentes sobre las que el país ha apoyado su base energética son altamente contaminantes. Entonces, eso nos va a llevar a una crisis medioambiental, ¿sí? Fíjense, bueno, acá lo tienen en porcentajes, lo que yo les mostraba, ¿sí? Dos materias primas, ¿sí? Altamente contaminantes y altamente productoras de gases de efecto tipo invernadero, por cómo se deben utilizar, ¿sí? Entonces, esperen. Fíjense, esto es emisiones de CO2 del sector energético por cápita. Fíjense, en el año 2009, en esto es viejo, pero lamentablemente no se han renovado estos análisis. Pero bueno, fíjense, también, si bien energía pasa de un tercer puesto a un quinto, ¿sí? Está dentro de los primeros países dentro de Sudamérica responsables en la cantidad de emisiones de CO2 equivalentes que emiten a la atmósfera. Bien, ustedes me dirán, ¿y yo qué? Bueno, el problema, bueno, por tratar de achicar, acá está, fíjense. ¿El problema cuál es? El problema es que como arquitectos o como profesionales de la construcción, nosotros vamos a ser responsables del entre 24 más el 8% de la energía que se consume y obviamente de las emisiones de CO2 que esa energía va a liberar a la atmósfera, ¿sí? ¿Y por qué los responsables? Porque fíjense, el 24% del consumo de energía del consumo de energía primaria, estamos hablando, ¿sí? Del país está destinado a vivienda. Y el 8% a la parte comercial. Entre vivienda y la parte comercial, que la parte comercial va, a ver. Bueno. Entre la parte comercial y la parte habitacional, son los hábitats cerrados del ser humano, ¿sí? Entonces, como consecuencia, somos gran parte de ese problema. Es decir, nuestros diseños pueden llegar a empeorar ese problema, ¿sí? Nosotros podemos empezar a proyectar edificios altamente consumidores para poder alcanzar el confort que el ser humano necesita para vivir, o podemos ofrecerle al sistema edificios que consuman menos energía o que tengan un consumo de energía cero, lo que hoy se denomina edificios net cero, ¿sí? Bien. Espérenme un segundo. No sé si ustedes escuchan mucho ruido o me escuchan bien. Porque Se escucha bien, profe. acá. Ah, sí, bueno. No, pues le están cortando el pasto, se ve un vecino y digo, no me van a escuchar nada. Bien. Si ustedes no me escuchan algo, me avisan, ¿sí? Yo cierro la ventana. Bien, sigamos entonces. La arquitectura bioclimática o la arquitectura sustentable, que va a ser, la arquitectura sustentable es como digamos el gran paraguas, ¿sí?, que tiene la arquitectura bioclimática, va a tener en cuenta, fíjense, arquitectura bioclimática, es decir, cómo ese edificio se va a relacionar con ese clima, con ese medio ambiente donde se va a insertar, cómo va a resolver el consumo de agua, cómo va a resolver el consumo energético y cómo va a ser su ambiente interior. Entonces, eso es lo que hoy llamamos lo que es la arquitectura sustentable, que va a ser, siempre recuerden,
el gran paraguas de la arquitectura bioclimática. La arquitectura bioclimática es una parte, no pequeña ni menospreciable, pero es una parte de lo que es la arquitectura sustentable. Entonces, por lo que hemos estado hablando hasta aquí, nos vamos a encontrar con una necesidad urgente de que empecemos a pensar nuestro diseño arquitectónico de manera de poder conseguir un confort adecuado con un consumo mínimo de energía, ¿sí? Bien. Esto después en el PDF que les voy a pasar está completo. Acá he sacado varias cosas, pero me he hecho foco en algunas cosas que me interesaban explicarles bien, ¿sí? Ya analizamos los por qué. Nosotros tenemos que tomar conciencia de que la arquitectura bioclimática o la arquitectura sustentable es una necesidad, ¿sí? Ya podemos dejar de entenderlo como una opción. Hoy en día es la necesidad que van a tener nuestros clientes. Y les voy a decir más, tal vez suene un poco arrogante, pero si ese cliente todavía no se dio cuenta, nosotros igual le tenemos que hacer arquitectura sustentable, ¿sí? Y se los voy a dar con un ejemplo claro. Nosotros hace 10 años atrás pagábamos la energía muy barata, muy, muy barata. Yo, sí, 10 años justo, en el 2010 hice un análisis con lo que costaba una unidad de energía aquí en Argentina, en Santiago de Chile, en Río de Janeiro y en Uruguay. Bien, les voy a dar los dos extremos. El extremo más bajo era la Argentina, el extremo más alto era Sao Paulo. Era Sao Paulo, bien. La relación era de 33:1, ¿sí? Por una unidad de ese costo que tenía la Argentina, Sao Paulo eran 33 veces, ¿sí? Entonces, para que nos pongamos en órbita, que realmente lo que nosotros estábamos pagando por la energía era nada. Y eso no es que no lo pagábamos nosotros, eso lo pagaba el Estado argentino, ¿sí? Entonces, de algún lado siempre se paga. Bien, ¿qué pasa? Hace 10 años atrás, si nosotros le íbamos a proponer a un cliente, por ejemplo, que aislara la casa, lo cual le iba a suponer tal vez un 2% de la inversión total de lo que era la vivienda, nos iba a decir que no era necesario. ¿Y por qué? Obviamente porque al costo, ese 2% que se podía gastar en aislar esa vivienda, lo iba a amortiguar en 20 años. ¿Sí? Entonces, realmente, visto desde una perspectiva económica, era insostenible explicarle a un cliente que esa aislación era necesaria. ¿Para qué? Para que consumiera menos energía, para que emitiera menos CO2 al ambiente y para que pudiera vivir un poco más en confort sin el costo energético y ambiental que eso pudiera llegar a tener. Bien, caso real. Un cliente le dice a una colega que ese dinero que se va a gastar, que se tendría que gastar en la aislación, no lo tiene. Ese dinero a la semana siguiente aparece en un jacuzzi. Ustedes me dirán, bueno, un jacuzzi. Obviamente es parte del confort que esa persona buscaba en su momento. Bien, el año pasado, no, el anterior, este mismo cliente la llamó a la arquitecta para ver de qué manera podían aislar la casa, ¿sí? ¿Por qué? En su momento, cuando ese cliente construyó esa vivienda, no le era rentable económicamente aislar esa vivienda.
¿Por qué? Porque lo que consumía energía, fuera mucho, fuera poco, en la parte económica era nada, ¿sí? Cuando se hizo ese blanqueo, el nombre que ustedes le quieran poner a esta actualización de tarifas que se hizo desde el 2015 en adelante, ahí empezó a ver el usuario la cantidad de energía que consumía en su vivienda para poder estar en confort, ¿sí? Entonces empezó a darse cuenta que esa energía ya no la estaba pagando alguien más, la tenía que empezar a pagar él. Entonces, no quería perder confort, quería buscar la manera de poder vivir en confort y poder hacerle frente económicamente, ¿sí? Entonces, hablando de la responsabilidad, por eso les digo, ya vimos que hoy en día es una necesidad y que si el cliente no lo ve, nosotros se lo tenemos que mostrar, ¿sí? Bien, por un lado eso. Ahora, la segunda pregunta, si se acuerdan de las que habíamos planteado, era ¿dónde? Nosotros, fíjense, acá en la diapositiva tenemos una mancha urbana. Cuando a mí me toca, como arquitecto, enfrentarme a un lote vacío, ¿sí? Es el mismo pánico que puedo llegar a tener cuando tengo una hoja vacía y lo único que tengo dentro de esa hoja es los límites del terreno. Bien, ¿por dónde empezamos? Empezamos a observar, esto ustedes ya lo tienen que haber visto, empezamos a observar qué tenemos alrededor. ¿Y por qué la importancia de esto? Fíjense en la diapositiva. Porque nosotros podemos querer hacer una vivienda bioclimática, una vivienda que tenga ganancia solar, una vivienda que podamos utilizar el sol para calefaccionar la vivienda, pero de repente no podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque tenemos un vecino con una torre de 10 pisos. ¿Qué es lo que va a pasar? Justo tenemos esa torre orientada al norte. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Esa torre me va a dar sombra y yo no voy a poder utilizar ese sol para poder calefaccionarme pasivamente, ¿sí? Entonces, si a ustedes como profesionales los llaman desde la elección del terreno, chicos, es algo que ya ahí empezamos a definir y empezamos a poner límites en la comodidad o en lo que cuánto le puede llegar a costar a ese propietario llegar al confort dentro de su hábitat, ¿sí? Entonces, la zonificación de un determinado sector de la ciudad también va a ser un recurso del que yo me tengo que valer para poder decidir qué estrategia utilizar en mi edificio, ¿sí? Bien, programas de estudios. Ahora, yo ya definí por qué me voy digamos, por qué voy a empezar a diseñar arquitectura bioclimática o arquitectura sustentable. Ya observé el entorno, ¿sí? Qué dificultades me encuentro, y ahora me tengo que ver qué es lo que voy a hacer dentro de ese terreno, ¿sí? Justamente en el que va a estar determinado el uso que va a tener ese edificio, ¿sí? ¿Por qué? Porque desde la bioclimatología también y desde el acondicionamiento natural, no es lo mismo dar respuesta a una vivienda, ¿sí? Que su uso va a ser de 24 horas, prácticamente, a tener, por ejemplo, un edificio institucional o a tener un edificio de esparcimiento, ¿sí? Por ejemplo, en un edificio de esparcimiento yo tengo que lograr confort confort visual y confort térmico durante el periodo en el que esté abierto ese espacio, ¿sí?
ahí que va a empezar a influenciar. ¿Qué actividad va a tener la gente? Si la gente va a poder movilizarse dentro de ese espacio. Si hay espacios dentro de ese edificio que sean más relajados, como por ejemplo puede ser un patio de comida, donde la persona ya baja su actividad y se tiene que sentar. Empiezan a configurarse diferentes actividades que yo tengo que tener en cuenta para empezar posteriormente a elegir materialidades, a elegir qué tipo de abertura, si me conviene abrirlo, si me conviene cerrarlo, etc. ¿Sí? Muy diferente va a ser a una vivienda, por ejemplo, que esa vivienda yo puedo utilizarla durante las 24 horas o puede estar utilizada después de que deje de utilizar, por ejemplo, un edificio institucional o un edificio de oficinas, ¿sí? Entonces, son usos diferentes que también me van a hacer decidir qué tipo de estrategias, ¿sí? Si es mejor conservar la energía que utilizo, si es mejor disiparla, si es mejor abrir para que haya mucha ventilación natural porque va a haber mucha convocatoria de gente, si tal vez con toda esa convocatoria de gente no es necesario que yo gaste un dineral en sistemas de calefacción, o al revés, si es un edificio donde va a haber mucha actividad física, en lo que voy a tener que invertir, aunque sea invierno, sean en sistemas de enfriamiento, como por ejemplo los gimnasios, ¿sí? Entonces, el qué, para qué voy a utilizar ese edificio también me va a determinar y me va a empezar a dar forma a las decisiones que yo tome para poder realizar bien ese edificio bioclimático, ¿sí? Bien, sigamos. Si yo llegué, como les decía hace un rato, ustedes deciden irse a otro lugar, ¿sí? Y no saben cuáles serían las pautas de ese entorno, porque nosotros vamos a estudiar bastante las variables climáticas, vamos a estudiar los entornos, pero obviamente vamos a empezar a hacer focos en Mendoza porque es lo que ustedes tienen para resolver ahora. Pero una manera de empezar a ver cómo se resolvía el confort de las personas cuando no existía la energía, es decir, cuando no existía el sistema de calefacción central, cuando no existía el aire acondicionado, etcétera, etcétera, una opción inteligente es mirar la arquitectura del lugar, es mirar la arquitectura vernácula. Fíjense, todos estos ejemplos acá son de arquitectura vernácula y son ejemplos de cómo las personas, como el hombre en estos lugares, resolvieron la arquitectura ¿para qué? Para, como les decía más temprano, corregir el clima que tienen afuera, ¿sí? Entonces, fíjense, en el Medio Oriente, grandes torres de viento, ¿sí? ¿Para qué? Para hacer circular el viento. Pero fíjense, no es para hacerlo circular, yo abro una ventana y entra, porque si yo hago eso en este clima, abro una ventana y lo que voy a dejar entrar acá es una especie de viento sonda, viento caliente y seco, ¿sí? Entonces, no, es un sistema de chimenea que me atrapa las corrientes de aire cercanas al suelo, que son las corrientes de aire frescas, y por efecto chimenea, que ya vamos a ver de qué se trata, hacen salir el aire por estas torres, ¿sí? Entonces, tengo una corriente convectiva, ¿sí? Una corriente de aire que me va a ventilar la vivienda sin llenármela de más calor y tierra, ¿sí? Fíjense este otro ejemplo que sería el opuesto. ¿Qué hacen? Levantan, ¿sí? La vivienda del piso y abren, fíjense, abren las paredes, porque acá lo que ellos tienen es aire húmedo, ¿sí?
tienen mucha humedad y lo que necesitan para poder corregir esos altos niveles de humedad es que el viento corra. Entonces, ya no necesito un muro para que me atrape o para que me detenga esa tierra, porque no tiene tierra ese aire, ¿sí? Lo que yo necesito es tener un sistema de un cierre físico, ¿sí? ¿Para qué? Para un cierre físico para poder tener intimidad, pero a la vez que ese cierre físico, fíjense acá, me permita que el aire barra esa humedad y esa variable del clima que me genera disconfort, ¿sí? El iglú, fíjense, el iglú es la obra de arquitectura bioclimática que no tiene desperdicio, chicos. Es como el ejemplo de lo que sería la buena arquitectura bioclimática. Fíjense, ¿con qué está construida? Con hielo. Y ustedes me dirán, es muy frío. Sí, es frío, pero si nosotros tenemos en cuenta que adentro de ese iglú se logran cerca de 16 grados, mientras afuera hacen 40 grados bajo cero, y ya no es tan frío, ¿sí? El iglú, fíjense, a mí lo que me ha matado, le hago un paréntesis, pero les cuento, lo que me ha matado esta pandemia en dar clases es que yo uso mucho el pizarrón para que me puedan entender. Entonces lo resolví con un cuaderno, espero que vean. Yo lo voy a dibujar y después se los acerco a la cámara. Bien. Cuando vean mi dibujo, acuérdense que me dedico a la investigación. Por algo es, chicos. A ver, ¿ahí lo ven bien? Sí, profe, se ve. Perfecto. Fíjense. Esperen que me olvidé, si estaría un profesor mío me mata porque me olvidé el espesor del hielo. Bien, les voy contando. Los iglús se hacen con básicamente ladrillos de hielo, ¿sí? Entonces, fíjense, sacan del piso, ¿sí? Excavan y sacan los bloques de hielo. Con esos bloques de hielo, como hacían los romanos, hacen un arco. A partir de ese arco hacen la esfera. Primero, la esfera, ya lo vamos a ver bien, pero la esfera es la forma más eficiente en relación espacio-exterior, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la superficie, es la forma que menos superficie de envolvente me da. Si yo tengo menos superficie de envolvente, voy a tener menos superficie para hacer intercambio de lo que pasa en el exterior a lo que pasa en el interior, ¿sí? Ya lo vamos a ir viendo, pero vayan teniendo en cuenta eso. Entonces, hacen la esfera, ¿sí? Con el hielo. Un detalle no menor es que esto se entierra, ¿sí? Hacen la entrada, ¿sí? Y lo demás se entierra. Entonces, ya ganamos por enterrar, ¿qué es lo que ganamos? Una estabilidad térmica en todo el año. ¿Sí? Y después lo que hacen es, entre ese hielo y el habitáculo, ¿sí? Que acá, bueno, me van a perdonar, pero entre que dibujo, no muy bien, no vamos a decir que mal, pero no muy bien, y estar así. Bien, en el habitáculo, en el centro, obviamente tienen su fogata. ¿Y qué es lo que hacen? Entre ese habitáculo y el hielo colocan mantas, ¿sí? de las pieles de los animales, que ¿qué es lo que generan? Entre ese hielo y ese habitáculo, esas mantas generan aquí unas cámaras de aire. Esas cámaras de aire son las encargadas de hacer de aislación entre el interior y el exterior, ¿sí? Entonces, como yo les decía,
es el mejor ejemplar de arquitectura vernácula y de cómo el hombre primitivamente, sin tal vez conocer todo lo que ustedes van a conocer en la materia, podían resolver intuitivamente un espacio agradable para vivir, ¿sí? Bueno, se va... Perdón que la interrumpa. Sí. Quiero hacer una pregunta. Esto mismo le quería preguntar, si nos metemos a la misma reunión cuando termine esta. Sí, sí, sí. Bien. A ver, espérate. Porque yo en esta, como no pudimos ingresar. A ver, espérenme. Esto es una locura, chicos. Más ya se habrán dado cuenta y me cuelgo. Bien, entonces, el anteproyecto. En el anteproyecto, vamos a pasar esto rápido, es donde ya vamos a tener que empezar a tener en cuenta al clima como un recurso, ¿sí? Entonces, vamos a tener que analizar la radiación solar de ese lugar, la situación atmosférica. ¿A qué me refiero con esto? Si es un clima de un cielo diáfano, es decir, un cielo claro, si es un clima de un cielo cubierto, semicubierto, bueno, todas estas características que me van a dar, me van a empezar a dar una idea de qué recursos de ese clima yo puedo utilizar para climatizar naturalmente mi espacio, ¿sí? El aire tiene varias propiedades que yo voy a tener en cuenta. La humedad de ese aire, la temperatura de ese aire, la velocidad de ese aire, o sea, en esta misma variable, que va a ser el aire, yo voy a tener que tener en cuenta varias características para saber si lo puedo utilizar a mi favor o no, ¿sí? O si me tengo que proteger de ese aire porque, por ejemplo, tiene una velocidad muy fuerte que no me sirve para ventilar. Por ejemplo, es el caso de muchas ciudades del sur, ¿sí? Que si bien tienen un recurso muy rico, la velocidad del aire, de ese aire, no me permite que yo pueda ventilar naturalmente como podría abrir una ventana acá de 2 metros sin que pasara nada, ¿sí? Otra característica del clima que voy a tener que tener en cuenta es la altitud de la localidad, es decir, qué altura sobre el nivel del mar tiene. Eso que me va a empezar a determinar, me va a dar pautas, ¿sí? De cómo es la temperatura, qué ciclos diarios tiene, si tiene temperaturas máximas muy altas, si tiene temperaturas mínimas muy bajas, si esta separación entre mínima y máxima es mucha, es pequeña. Puedo saber también, por ejemplo, cuándo voy a tener las temperaturas mínimas en una localidad. No es lo mismo las temperaturas mínimas tenerlas, por ejemplo, entre las 5 o 6 de la mañana, que es lo que pasa cuando yo estoy más cerca del mar, o más, no cerca por distancia, sino cerca en cuanto a nivel, a que lo que pasa, por ejemplo, en Mendoza, que yo ya estoy a una cierta altura con respecto al nivel del mar, que me va a determinar que la mínima ya no sea entre las 5 y las 6 de la mañana, se da cuando empieza a salir el sol, ¿sí? Entonces, bueno, todas estas variables del clima las tengo que empezar a analizar para poder saber si yo puedo utilizar ese recurso o me tengo que proteger de él mismo. Bien, entonces,
dice, ningún sistema, fíjense esto es muy interesante y es cierto, ningún sistema de calefacción o un sistema de enfriamiento puede corregir al 100% un mal diseño de un edificio, de un hábitat, ¿sí? Ustedes me dirán, no sé si es tan cierto eso, porque por más que obviamente voy a tener un consumo energético alto, yo puedo hacer que una caja de vidrio esté a 22 grados centígrados. Es verdad, se puede corregir la temperatura del aire, que es lo que me va a ayudar un sistema X de calefacción, ¿sí? Pero ese sistema de calefacción, sea por aire, por sistema de losa radiante, por lo que sea, les aseguro que no me va a corregir el fenómeno de, por ejemplo, en invierno, yo no pueda sentarme al lado de ese ventanal en la noche por más de 1 hora, y si es que lo aguanto, ¿sí? Entonces, a eso vamos. Puede ayudarme, ¿sí?, a corregir el mal diseño de mi edificio, pero no lo va a corregir del todo. El mal diseño va a quedar ahí y, como yo les decía más temprano, vamos a ser nosotros los responsables de llevar a nuestro usuario a consumir grandes cantidades de energía, ¿sí? Y consecuentemente a tener una cantidad de emisiones elevadas, de emisiones de gases de efecto invernadero elevadas hacia la atmósfera, ¿sí? Y fíjense esto otro que decía Le Corbusier, que si no era absurdo diseñar un edificio en el cual estuviera peor que abajo de un árbol, ¿sí? Nosotros más de una vez tenemos estas situaciones, preferimos estar afuera, en la sombra, a que estar adentro en un edificio cerrado que no nos brinda confort térmico y tampoco con esa sombra que genera ese espacio lo podemos conseguir. En cambio, si estamos afuera, abajo de un árbol o abajo de una sombra, sí podemos estar en confort térmico. Tenemos que empezar a razonar estas situaciones y a preguntarnos a nosotros mismos qué tipo de arquitectos queremos ser. Bien, y en el proyecto vamos a empezar a utilizar las estrategias bioclimáticas, que van a ser las encargadas, como les decía anteriormente, de aprovechar esos recursos climáticos, ¿sí? El sol, el tipo de cielo, el tipo de aire, de velocidad, de dirección, de temperatura, bueno, todos los recursos climáticos y los recursos que tenga el lugar, ¿sí?, van a ser las encargadas de utilizarlas para poder hacer una climatización natural de mi edificio. Voy a empezar a tener estrategias, perdón, me distraje con el chat. Vamos a empezar a tener estrategias de invierno y estrategias de verano. ¿Por qué? Porque en invierno lo que yo tengo que hacer, si tengo buena cantidad de radiación solar, lo que tengo que hacer es abrirme a esa radiación solar. ¿Para qué? Para poder dejar entrar esa radiación solar y consecuentemente esa energía térmica, ¿sí? Voy a intentar que esa energía solar o la energía convencional que yo meta dentro de ese edificio, de ese espacio, acumularlo. ¿Para qué? Para poder entregarlo en las horas de más frío, a la noche, cuando esa energía solar, en el caso de la radiación, no la tengo, ¿sí? Y voy a intentar conservar toda la energía que entre a mi edificio para poder elevar la temperatura y para que esa temperatura no baje abruptamente cuando se fue el sol o cuando apague la estufa, ¿sí? En el verano, ¿qué voy a hacer? ¿Qué es lo que hacemos nosotros naturalmente en el verano? Tratamos de protegernos de la radiación solar. Entonces, el edificio es lo mismo, chicos. Nosotros, si ustedes hacen montañismo o hacen caminatas o hacen bicicleta,
saben y entienden que en el verano hay que protegerse del sol. Entonces nos ponemos protectores solares, nos ponemos gorra, porque si no nos podemos insolar, deshidratar, etcétera, etcétera. Si no protegemos a nuestro edificio, lo que vamos a lograr es que se sobrecaliente, que significa que la temperatura interior se eleve, ¿sí? Entonces, si yo afuera tengo 35 grados, adentro puede tener 37, o en su defecto tener esos 35 grados. ¿Y qué voy a hacer? Voy a buscar el confort. Entonces voy, en su defecto, prender un ventilador o prender un aire acondicionado. Voy a consumir energía y voy a emitir gases de efecto invernadero, ¿sí? Y por otro lado, podemos hacer enfriamiento pasivo, es decir, utilizar el recurso que tenemos, por ejemplo, una brisa fresca en la noche, hacerla ingresar en el espacio para que baje la temperatura. Entonces, fíjense lo que dice acá, con las estrategias es posible corregir, disminuir y mitigar las condiciones adversas interiores de un edificio, ¿sí? Esto que yo les digo es, generalmente se los pregunto en un examen. Las estrategias bioclimáticas corrigen el clima, es decir, si yo tengo mucha temperatura, un aire seco afuera, puedo hacer con una estrategia bioclimática que entre un aire húmedo dentro de mi edificio. Es decir, corrijo ese clima para el interior de mi edificio. Bien, y la otra cosa, lo último que les pongo en esta presentación, que ustedes como futuros arquitectos, si deciden realizar, y lo voy a hacer personal, a mi modo de entender, buena arquitectura, que es la arquitectura sustentable, si ustedes deciden realizar y proyectar edificios sustentables, van a tener que romper con ciertos mitos. Uno es el estético y otro es el económico. El estético, ¿por qué? Porque hace ya un buen tiempo atrás se creía que la arquitectura sustentable o la arquitectura bioclimática eran recetas. Hay que orientar al norte, hay que poner un alero de 1 metro. Bueno, nada más lejos de la realidad, ya lo vamos a ir viendo de a poco. Y que con esas recetas teníamos, por consecuencia, edificios mal logrados estéticamente. Bueno, ahí les he puesto ejemplos y ustedes si googlean, se meten en Pinterest o en donde ponen arquitectura sustentable, arquitectura bioclimática, van a tener miles y miles de ejemplos de buena arquitectura. Y el otro es el mito de la economía, que como les decía, como les daba el ejemplo hace un rato, esto de decir, bueno, a ver, puede salir, hoy en día no es tanta la diferencia, puede salir un poco más caro ciertas condiciones, atento a lo que les digo, ciertas condiciones de la arquitectura sustentable, como puede ser aislar la vivienda. Ahora, orientar bien la vivienda, hacer una abertura donde corresponde para que el sol entre cuando yo quiero y cuando yo no quiero no entre, no tiene un costo económico, sino tiene un costo en mi profesionalidad. Entonces, bueno, como les digo, y me hago cargo de nuevo, para mí entender, si ustedes deciden hacer buena arquitectura, son mitos con los que hay que ir rompiendo. Y por último les pongo esta frase, que es: la creatividad es la facultad de combinar nuestras imágenes y percepciones en órdenes distintos y nuevos. Una persona creativa es creativa haciendo arquitectura sustentable como haciendo arquitectura altamente consumidora de energía. Es indistinto. El creativo es bueno para determinar y para poder resolver cualquier tipo de arquitectura que desean hacer, ¿sí? No es la creatividad una condicionante para lo que es la arquitectura sustentable. Bueno, y habiendo dicho esto,
vamos a terminar con esta presentación. A ver, déjenme un segundo que voy a tomar el print de pantalla, porque si no, el profe después me va a matar porque no tengo... las asistencias. Denme un segundo que termino. Ahí estamos. Tengo 48. ¿Ustedes son más o estamos bien? Creo que en realidad no sabemos, profe, porque hay compañeros que no la cursan. Ah, cierto. Está bien. Bueno. Bueno, ¿tiene alguna pregunta en base a lo que hemos estado viendo? Bueno. A ver, denme un segundo que vamos a buscar.